zendagileli, Mașaji caiate purli, Che si ugigireu și gaiche, Purti d'una venageli, Rini scandali ora rasse, Ci angaverunina luna, Runarina vagana și una, Mașaji caiate purli. Soy osando vengo a decirte que hace mucho sufro por ti. ¿Quiénes son? De mi mente nunca te alejas. Según la Real Academia Española, se conoce como indígena a todas aquellas personas originarias del país del que se trata. Pueden existir en un mismo país, estado e incluso municipio diferentes grupos indígenas. Sin embargo, es importante hacer la diferenciación cultural entre dichos grupos. El principal distintivo entre las diferentes etnias es la lengua que hablan, y debido a que no existe una característica propia que permita hacer una clasificación racial o biológica, los censos de población en México, dedicados a las comunidades indígenas, toman en cuenta únicamente la lengua y la cantidad de personas que la hablan. De acuerdo con el Anuario Estadístico publicado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, alrededor de 6.913.362 habitantes mayores de 5 años hablan alguna lengua indígena, que representa cerca del 6.15% de la población total mexicana. En el estado de Jalisco, 51.702 habitantes mayores de 5 años hablan alguna lengua indígena, lo que representa menos del 1% de la población. Las lenguas más habladas por los indígenas son huichol, náhuatl y purépecha. La población indígena ha estado a lo largo de la historia marginada de la mayoría de las actividades económicas y sociales del país. Dicha marginación ha contribuido al deterioro de las condiciones de vida y salud de los indígenas en México. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica, la construcción de los índices de marginación considera 4 dimensiones: falta de acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas, percepción de ingresos monetarios insuficientes y residir en localidades pequeñas con menos de 5,000 habitantes. Jalisco se encuentra en el lugar 27 de los índices de marginación, siendo Guerrero el estado número 1. En el censo de población realizado en el 2000 por la INEGI, aproximadamente el 25.8% de la población indígena no cuenta con estudios y solo el 28.2% ha concluido con la educación postprimaria. Debido al grado de escolaridad que poseen, los indígenas difícilmente pueden aspirar a una mejor calidad de vida. El 25.8% de la población indígena no genera ingresos y solo el 19.1% gana más de 2 salarios mínimos. De la población económicamente activa, el 60% se dedica al sector primario. México posee una superficie territorial de 1.964.375 km². Los pueblos indígenas ocupan una superficie que abarca la quinta parte de este territorio. Los indígenas viven en casi todo el país, con excepción de 30 municipios de la República. Los estados con mayor población indígena, en orden decrecientes, son Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Por otra parte, los estados con menor población indígena son Aguascalientes, Zacatecas y Colima. El 71% de los habitantes indígenas se encuentran establecidos en localidades o pueblos indígenas, mientras que el 29% restante de la población vive en localidades donde predomina la población no indígena. Solo el 2% de los pueblos indígenas posee una población mayor a los 2.500 habitantes. La mayoría de los indígenas viven en condiciones físicas deficientes que ponen en riesgo su salud. Los problemas de salud son generados principalmente por la falta de servicios básicos e higiene en las viviendas indígenas. Según el Censo General de Población y Vivienda del 2010, realizado por el INEGI, hay alrededor de 2.051.444 viviendas indígenas particulares, de las cuales el 43.7% posee piso de tierra, 64% dispone de agua entubada, 73.6% dispone de servicio sanitario exclusivo y 83.1% cuenta con energía eléctrica.
¿De dónde eres? De Orizaba, Veracruz. Ok. ¿A qué te dedicas? Al comercio, a la artesanía. ¿Has recibido buen trato en tu trabajo? En mi trabajo sí, ¿Has sufrido discriminación? varias veces. ¿Sí? ¿En qué sentido o en qué forma? ¿En qué forma? En la forma de mi vestimenta, en la forma, me critican en mi forma de vestimenta, Ajá. mi dialecto. Ah, ¿qué sientes que necesitamos para dejar la discriminación? ¿Cómo te diré? Estudiar más, pienso, Ajá. porque la ignorancia también es lo que nos hace ser pues ignorantes. ¿La falta de cultura? Falta de cultura, porque mucha gente nos discrimina porque tengo un dialecto. Ajá. Con mi familia hablo con lo que es en mi dialecto. ¿Qué dialecto es el tuyo? Náhuatl. Ah, ok. Y mucha gente ahí a veces nos dice, me ha tocado varias personas de que me dicen, ¿no te da vergüenza de que te escuchen hablar así? Ajá. Les digo, no. Vergüenza es robar y que lo cachen. Sí. Esto no. Esto tiene que seguir por falta de cultura, por eso bueno, veo que se está perdiendo muchos dialectos también. Sí, claro. Por falta de eso. Falta de cultura, pienso. Bueno. ¿De dónde eres? Del estado de Querétaro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35, ¿Hace cuánto estás aquí? pues ya tengo como 30 años aquí. Ah, ok. ¿Has recibido buen trato aquí en tu área de trabajo? ¿No? ¿En qué sentido o forma? Pues cuando no nos dejan vender, muchos policías, inspectores y la gente de aquí, hay varios Ajá. que nos dicen que nos devolvamos a nuestro pueblo, que qué hacemos aquí. Que así como aquí hay oportunidad en nuestro pueblo, también que le vayamos a pedir al gobierno de allá. Ajá. Pero si ellos supieran que no hay hay oportunidad. oportunidad. Y la mera verdad sí me da tristeza, porque tengo muchos años aquí trabajando. Ajá. Y que no se acabe esa discriminación, que siempre hay Que sigue. discriminación, sí, sigue siempre. Ok. ¿Alguien que conozcas también que haya sufrido lo mismo Por la mayoría, de los que están aquí? sí. Nos han quitado así varias veces con humillación, con golpes, con muchas cosas así que no se las desea a nadie, pues. ¿Por qué crees que en México se olvidan tan fácilmente nuestras raíces, como de donde venimos? No sé, la verdad. ¿Qué sientes que se necesita para dejar la discriminación? Pues yo diría que todos somos iguales. Yo creo que indígenas o mestizos todos somos iguales, porque muchos me dicen que yo no soy mexicana. Le digo, si supieran que toda república es mexicana, ¿no? Ajá. Porque muchas veces me dicen, regrésate a tu pueblo, tú no eres mexicana. Le dije, pues ¿qué parte no es México? Sí, Le dije, ya sea aquí en Guadalajara, en todas partes, en cualquier pueblo es México. sí, claro. Y es lo que le he dicho muchas veces, que me expliquen ellos qué parte no es México. ¿Por qué me discriminan así o por qué me dicen que me vuelvo a mi pueblo? Si tanto aquí tengo una oportunidad ya, yo creo que yo como muchas veces les he dicho que no hay ningún impedimento que nosotros viajemos a donde queramos ir. Ajá. Yo pienso eso, no sé qué opinen los demás, pero sí ha habido mucha gente que nos ha apoyado también en los momentos muy difíciles. Propuestas. La primera propuesta es una educación bilingüe. Esto va a ser con el fin de incluirlos en la actividad económica nacional, pero que no pierdan su identidad cultural. La segunda propuesta es incluir en los programas educativos información actualizada sobre las culturas indígenas, ya que la gente discrimina lo que no conoce, y también es importante reconocer y aceptar como parte de nuestra cultura a los pueblos indígenas, ya que forman parte de nuestro estado y comparten con nosotros, aparte del territorio, también nuestra historia. El siglo XXI significa una esperanza para el cambio de la situación de los pueblos indígenas, pero lograr que gocen de los mismos derechos que los demás es un reto que está por cumplirse. La subordinación y la exclusión que enfrentan requieren de una política de Estado que transforme el pacto social tradicional por un pacto intercultural en el cual los derechos políticos y de control territorial de los pueblos estén debidamente establecidos. Es utópico que de la noche a la mañana se rompa el proceso y el sistema de exclusiones que giran en torno a los indígenas como minoría social, pero podemos empezar a crear una conciencia social alejada del egoísmo y los intereses propios con el fin de tener un mayor desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.